Agradezco a la señora diputada la invitación y se justifica la pifia de haberme incorporado a mí entre los expositores por aquello que en mi pueblo se dice. Puedo prescindir de esto si quieren, de modo que no me molesten. Que en mi pueblo se dice, siempre aparece una torta frita entre los pasteles. Voy a tener al frente una guía porque soy un tanto catarático y me desbordo, y como no tengo por qué llevarla a la diputada a hacer esta IQ para contener mi discurso, entonces trataré de atenerme en el tiempo que me ha sido asignado a esta guía. En primer lugar, se está hablando mucho de una cierta contraposición actual entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Esto que parece una contraposición artificial y forzada, no lo es tanto si usted está acostumbrado a ver televisión o ojear los diarios cotidianos, donde se va a encontrar usted con lo que con falso griego podría señalarse como, hay que usar esa palabra para que uno lo prestigie como presidente de una academia de letras, unas tendencias filotanáticas. Pero vamos a ver que esta presencia creciente de la muerte entre nosotros, en toda la humanidad, se ha ido dando a lo largo del siglo XX y consolidando en los comienzos del XXI. En primer lugar, cabe señalar que hay toda una tendencia a la muerte sin motivación aparente. Esto comienza a acentuarse a partir de cuando ve que el autor del Teatro del Absurdo es atacado en una oportunidad en Montparnasse, en Francia, por un muchacho que quiere matarlo, lo hiere, lo saca a la policía. Cuando el hombre se recupera va a verlo y le dice, ¿por qué trató de matarme? No lo sé. A partir de aquí, él encuentra que la acepción de absurdo es esta, el actuar sin sentido. Y la palabra sentido tiene dos acepciones. La primera es dirección, hacia dónde se va. Y la segunda, de qué acepción está cargado usted, o cada palabra, o cada gesto suyo. ¿Son vacíos, son vacos o tienen acepción, tienen sentido? Este muchacho no supo explicar y este hombre instaura a partir de esto una cierta tendencia, la cual no compartimos en absoluto, pero una tendencia de muchas personas hacia la absurdidad. Lo segundo que vamos a encontrar es la muerte en las calles. Tres muchachos se bajan de un taxi o de un auto y apalean con un bate a otro y se le pregunta por qué y no sabe si es por diversión, si es por proclividad a ver sufrir a otros, si es por una apuesta. De toda esta exposición se va dando de manera creciente. Los jóvenes desquiciados que entran a un colegio y barren con la mitad de sus compañeros, y esto no es únicamente un caso nuestro, sino universal. El francotirador que aniquila a los pasantes, y los suicidios adolescentes que están creciendo gravemente en el país. Las últimas estadísticas son espeluznantes. Entonces, por un lado tenemos esta tendencia hacia la muerte insensata, sin sentido, sin explicación posible, sin motivación aparente. En segundo lugar tenemos, sí, aquellas tendencias que responden a las concepciones del mundo. Hay detrás de ellas una antropología, una desestimación del hombre, o una concepción del hombre como elemento desechable. Y en todo esto ayuda lo que yo llamo una cultura sedimental, que es lo que los chicos están mamando en la actualidad, y de la cual no son conscientes, porque el pibe tiene lo que se llama una cultura de la mochila, lleva todo atrás. Y no sabe lo que le vamos metiendo a la gente cuando pasa, los educadores, cuando pasan las lecturas, cuando pasan por esa mochila, y no la tiene delante. Ustedes recordarán, lectores de Esopo, sin duda, que Esopo decía que el hombre lleve dos alforjas, una cuando viene, posiblemente tenga machacado los maestros en esto. Entonces, esta idea de la mochila que el muchacho porta es lo que contiene y tiene el permisivismo, contiene un relativismo axiológico larvado que se va a ir desarrollando con el tiempo en él de manera inconsciente, el abandonismo, el no hacer esfuerzo, todo esto que va acercando de cultivo para la negación de la vida, para la inadvertencia, para la despreocupación, por lo menos la indiferencia frente a la vida. Y después tenemos las tribus urbanas violentas que se han instalado no tanto entre nosotros, pero en otros países sí. Yo tengo en primer año de la Facultad de Comunicación un texto que es de Dino Buzzati, se llama, es el precursor de todos los textos que vinieron después, y literatura, como usted sabe, se trata, como dicen los franceses, de tomar lo ajeno y hacerlo como propio, un rebautizo. Bueno, de alguna manera, Cazadores de Viejos presenta este drama de un conjunto de muchachos que se hace dueño de la noche y que mata a los viejos sin sentido, más por el hecho de tener la edad es una culpa. Este es el lema. La edad es una culpa. Y el cuento termina de manera magnífica cuando van caminando
subiendo una cuesta, los que vienen detrás del jefe, del líder de la banda, ven a la luz de la luna que tiene los primeros pelos blancos en la cabeza, como este hombre que está en primera fila, ¿cierto? También no tiene pelo y no es desmembrado capilar como yo. Entonces, empiezan a acelerar el paso, porque el jefe se ha convertido en viejo, y el proceso se cierra con la corrida de... Bueno, toda esta muerte está dentro de un ciclo aparentemente sin explicación. Es tremenda naranja mecánica, el libro de Anthony Burgess, que ustedes han leído, y la película es brutal, las escenas que presenta de la mortalidad. Los juegos sexuales con asfixia, 4 muchachos en un mismo pueblo argentino murieron por esto. Los juegos de la vida, el desafío que corre su vida por delante, la apuesta y entra en un juego donde puede morir, sin duda. Esto empezó en Norteamérica y está expandiendo gradualmente todo el mundo. Bueno, después tenemos, naturalmente, la planificación del etnocentrismo, la actitud del etnocentrismo extremo, donde la gente propone que razas, grupos, religiones, judíos, cristianos, kurdos, libaneses deben desaparecer, no están dentro de su esquema, y las sectas que promueven suicidios masivos. Todo esto es un segundo punto, digamos, dentro de las tendencias mortales que se están dando entre nosotros, el visto-crecismo. Y la tercera posición, que no es justicialista precisamente, ¿cierto?, es la de los movimientos que ya van por el sistema, que van por la organización, que van por lo que es la planificación y que tienen realmente nombres interesantes como la Federación Internacional de Paternidad Planificada. No es otra cosa que la forma de liquidar personas sin nacer, ¿cierto?, a la luz de toda esta enunciación cínica de un título. No digamos nada de la Organización Mundial para la Salud con sus posiciones antinatalistas. Y todo, junto a esto van los movimientos de control demográfico, los movimientos que tienden a campañas abortivas, a la esterilización, que tienen efectos cada vez más graves, sin duda, en los pueblos de Oriente desastrosos, y en Occidente. El informe Rila nos dice que en la década de 1973-1983 murieron 15 millones de personas por aborto, más personas que las que murieron en todas las guerras que han participado los norteamericanos, desde la guerra de secesión hasta la actualidad. Y mueren 4.500 personas por día por aborto. De modo entonces que por un lado tenemos este contexto de desprecio por la muerte, de tendencia por la muerte inconsciente, intuitivo, o bien que responde a una concepción del mundo, o bien que se va planificando gradualmente, y dentro de este contexto funciona entonces la tendencia abortista. Encuentra un caldo de cultivo muy bien planeado como para desarrollarse. Este es un giro grave de la cultura humana que siempre ha respetado la vida y que está entrando en esto, y yo les diría que por contraste, ¿qué contraste más evidente de la brutalidad de 2 orejas cortadas a un indio muerto en la Patagonia a principios del siglo XX para poder cobrar un aborto en una clínica con todas las condiciones de presurización del demás? Claro, esto parece más tolerable. La brutalidad ha sido dejada de lado, pero la muerte no. Entonces, esta aclimatación que se hace de guantes de látex, y de cierto adormecimiento producido por la anestesia, etcétera, parece que fuera cada vez más permisivo para esto. Al contexto se le suman también las astucias de la modernidad, que no voy a poder entrar en esto, es un tema demasiado largo. La gente repite todos los días con cierta inconsciencia, se ha instalado la posmodernidad. La posmodernidad perdió. Es la modernidad la que sigue viva y coleando, vivita y coleando, en el poder expansivo en el mundo entero. La posmodernidad tiende a la disolución, a los grupos pequeños, que es la globalización, es un proyecto absolutamente moderno, de la modernidad, que va abarcando con la luz de la razón exclusivamente todos los campos. De modo que estos movimientos planificados, universales, tienen que ver con este triunfo actual de la modernidad sobre la posmodernidad. Esto es absolutamente moderno. Los chicos todos tendrían que leer Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde se ve cómo está ahí en 1935 preludiado lo que iba a venir después en el campo de lo que hablaba el doctor, la manipulación genética, y esas páginas tan tristes de los chicos que tienen el Día de la Madre la canción de la botella, o la canción de la probeta. Ese libro realmente tendría que ser obligatorio para todos nuestros muchachos. La ruptura de la unidad de la cultura, donde la ética va por un lado y la ciencia por otro, es un producto de la modernidad, no es de la posmodernidad.
insisto en esto porque estoy luchando contra una concepción falsa de creer que la posmodernidad no está haciendo el hecho de todo esto. Es la modernidad planificada la que está avanzando con esta fuerza tremenda en nuestros días. La que está instalando todas las posibilidades del vector Frankenstein, que después, naturalmente, como costumbre argentina, pero también internacional, alzamos principios, adaptamos tonos a los principios y cabazos a las conclusiones. Ustedes han visto a los niños de Brasil, sin duda. Es curioso. Nos conmovemos tremendamente cuando el doctor Mengele produce un medio centenar de pichones de Hitler porque van a expandirse por el mundo. Pero doctores Mengele hay en todos los laboratorios que permiten este tipo de experimentación, como es el doctor, la experimentación con la vida humana. No tiene que ir más lejos. Venda Canal 13, que no creo que está por la Venda Canal 13 y va a ver usted Herederos de la Venganza. Yo sé que esta gente no ve telenovelas. Yo soy jurado de telenovelas. No ve telenovelas. Herederos de la Venganza en un pueblo perdido allí, en Finisterra. Hay un médico Martín que experimenta con hombres vivos y hombres muertos, porque es un Mengele pequeño que está instalado allí. Y esto es un símbolo. Esta realidad puede salir en cualquier rincón del mundo y de la Argentina, por supuesto. La peor de las violencias, como se dijo en el grupo anterior de expositores, es la violencia sobre la indefensión. Esta es la muerte del indefenso. Nosotros deberíamos llamarlo expósito, con una vieja palabra que tendríamos que recuperar. Todos sabemos lo que es la imprenta de los niños expósitos, ¿verdad? Que es la imprenta. No sabemos por qué se llama expósito, porque en general es algo para los presentes que siempre están informados de todo minuciosamente. Pero el expósito es el expuesto, el que no tiene techo. El que no tiene techo. Es el que es abandonado en el hospital, en la puerta del hospital o en el umbral de una casa para que lo críen. Ese es el expósito. Y no hay mayor expósito, es decir, sometido a la exposición de todas las fuerzas de arriba sin techo, que la persona indefensa, que no ha nacido todavía la criatura por nacer. De modo que habría que tener en cuenta, nosotros que nos preocupamos por los niños de la calle, por los pueblos originarios abandonados en el 9 de julio, por nuestro gobierno, por nuestros viejos, por los sin techo. ¿Y qué pasa por los sin nacer? Un capítulo aparte. Un capítulo aparte porque hay muchas conveniencias que deben ser, que obligarían a esta situación. Yo voy a analizar desde el punto de vista del lenguaje, porque es lo único que entiendo algo, algunas designaciones que se manejan en este campo. En primer lugar tenemos, salto algunas exposiciones que están parcialmente hechas, ¿cierto? Me centraría en esta idea de la designación de la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjese usted qué interesante. Interrupción voluntaria del embarazo. Es un lenguaje políticamente correcto. Cuando se hace un chiste, como lo digo que mi suegra se llama la dentadura alternativa, porque no quiere decir dentadura postiza, uno carcajea, pero cuando le dicen esto es para empezar a preocuparse, porque el interruptor de la luz la prende y apaga, pero acá ya apaga para siempre. Y es tan cínica la frase, interrupción voluntaria del embarazo, que yo podría también decir a los degolladores militares y federales, porque no lo ven más la victoria argentina, uno y otro tenían degolladores profesionales, ¿cierto? Entonces, le decía un caudillo u otro, ahora pase a la interrupción de la circulación del fluido sanguíneo de los tres. Claro que me gusta esta cosa y voy a seguir aunando aquí, pero el encantador de Boston no podía ser condenado si lo que hacía es la interrupción del fluido aéreo, ¿cierto?, por el gañote de que a Bogotá. Hay un cinismo en esto que es solamente comparable con la expresión norteamericana hipócrita de daños colaterales, donde muere cantidad de civiles por una imprevisión en el lanzamiento de la bomba. Pero políticamente correcto es un lenguaje que encubre la realidad. Pues llama hipócrita, porque que en griego significa hipo, lo que está ocultando algo debajo, que es como la máscara. Entonces se tapa eso porque hablar de aborto es un problema. Hay que hablar de este tipo de expresiones, ¿no?, que tenemos acá un listín largo, pero no vamos a desarrollarlo ahora. Pero de voluntaria, como si usted fuera dueño de hacer lo que le parece respecto de una vida. ¿Quién es el que aplica la voluntad? ¿El médico, la madre? No tienen derecho a cegar una vida, porque aquí no hay una libertad
absoluta para esto. Por eso el otro recurso, cuando no se puede utilizar más que la palabra aborto, es hablar de aborto libre.